Bien, buenos días. Iniciamos la tercera sesión de este curso, la tercera clase que tenemos, adicional a la presentación del programa. Y hoy día lo que vamos a ver, como pueden ver a continuación, bien, son los patrones de agregación y concentración de puntos como base para estudio de aglomeraciones urbanas, ¿ya? Es decir, si hemos definido ya lo urbano, ¿sí?, como una aglomeración, ¿cierto?, de un determinado tamaño, por una aglomeración, o como un espacio geográfico determinado con alta densidad, ¿ya?, de población o de actividades, como es lo que yo voy a conceptualizar. Recuerden lo que hablamos, les señalé que dentro de lo que yo conceptualizo, ¿cierto?, me baso en las recomendaciones actuales de la OCDE, que me parece que conceptualmente van en una dirección correcta, a señalar que lo urbano tiene, ¿cierto?, se basa, perdón, en una convergencia de población, ¿sí?, hacia centros urbanos. Y por lo tanto, lo urbano queda definido como todo el arco, es decir, todo el espacio que queda comprendido, ¿sí?, desde las unidades habitacionales, que pueden estar relativamente concentradas o dispersas, ¿sí?, pero desde las unidades habitacionales hacia un centro en el cual convergen, este centro distrito de negocio, este centro urbano, genéricamente hablando, y de hecho así lo define también la OCDE. Bien, pero con mayor laxitud, sin ser tan, sin distinguir todavía entre población y actividades, ¿cierto? Entre que si lo urbano tiene que ver con que se concentran las actividades que realizan las personas o sus unidades de residencia, claramente lo urbano está relacionado, ¿no es cierto?, con una concentración, ¿ya? O podemos ver también una agregación. Son cosas distintas y las vamos a conceptualizar hoy y ver cómo dentro de los sistemas de información geográfica podemos tener primeras aproximaciones, ¿bien?, a medir si un conjunto de puntos se encuentra agregado, disperso o concentrado. ¿Bien? Perdón, concentrado, disperso, o agregado o desagregado. ¿Ya? Bien. Y para eso vamos a utilizar dos herramientas, que es una muy básica, que por el nivel de complejidad de un laboratorio 5 debiese ser vista con anterioridad, es decir, no se corresponde con el nivel de complejidad de un laboratorio 5 porque es una herramienta muy básica, que es el vecino más cercano, Nearest Neighborhood Index, NNI, pero que dentro de la carrera, digamos, la organización de las técnicas que van viendo y todo eso, está asignada, digamos, la revisión de esa técnica a este curso porque está asociado al urbano, entonces cómo se concentran o no, cómo se agregan o no los puntos, pero en realidad una técnica de bastante baja complejidad. Bien. Y por otra parte, el Spatial Point Pattern Analysis, que es una técnica de análisis, Spatial Point Pattern Analysis es análisis del patrón de puntos espaciales, ¿ya? Análisis espacial del patrón de puntos, perdón. Y el Spatial Point Pattern Analysis tiene un poco más, en realidad no tampoco tiene complejidad, pero hay una precisión ahí conceptual que hay que hacer, y desde el punto de vista de la operación en los SIG también es de bastante baja complejidad. Ya son dos herramientas muy, muy sencillas, y vamos a hacer, ni siquiera le podemos llamar un ejercicio, mostrar un ejemplo, ¿sí? Yo tengo ahí un shape de equipamiento deportivo en la región metropolitana y vamos a ver si, digamos, el equipamiento deportivo está agregado, desagregado, está concentrado, desconcentrado.
Que haya sido equipamiento deportivo o no, en realidad es por poner un patrón de puntos cualquiera, y lo que quiero es que ustedes busquen después algún shape que les interese y que hagan también un ejercicio para ver si los puntos se encuentran concentrados o no. Concentrado, disperso, agregado, desagregado. ¿Ya? Entonces en eso consiste la clase de hoy. Voy a sacar alguna consulta por ahora. Hay alguien que está con un problema técnico. Rodrigo. Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Ahora? Sí, ahora está todo bien, solucionado el problema. Perfecto. Vamos entonces. Ya, miren. Hay 4 figuras que se muestran en esta lámina, ¿cierto? Que nos permiten precisar los conceptos. Bien, ustedes le pueden decir a un sistema de información geográfica, o ustedes pueden comprender, ¿no es cierto?, que distintos puntos tengan una distancia mínima, ¿ya?, alta o baja, ¿ya? Y una distancia mínima, ¿cierto?, es la distancia que tengo respecto, ¿cierto?, de lo que se conoce como el vecino más cercano, ¿ya? Vecino más cercano no es redundante porque la vecindad se establece de distintas formas, ¿sí? Y por lo tanto se suele tener más de un vecino, pero vecino más cercano es para precisar precisamente aquel que tiene menor distancia. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden encontrarse con entidades urbanas o no urbanas, con asentamientos humanos, con altas o bajas distancias mínimas, ¿ya? ¿Bien? Pero eso no necesariamente es concentración. Bien, entonces lo primero para entender súper formalmente, la distancia mínima es la distancia, ¿cierto? Por ahora euclidiana. A lo largo de este curso vamos a avanzar hacia distancias por red, lo que se denomina la distancia Manhattan, que son vectoriales en el fondo y van siguiendo el recorrido de la red, que se utiliza en el análisis de redes, pero por ahora vamos a trabajar con distancias euclidianas, ¿ya? Y entonces usted va a entender como una distancia mínima, ¿cierto? La distancia al vecino más cercano. Bien. Para hablar de concentración, bien, tenemos que referirnos, ¿sí?, a la distancia media entre el conjunto de puntos, ¿ya? Y existen concentraciones absolutas y relativas, ¿ya? Una concentración absoluta, ¿sí?, nos mide, bien, únicamente, ¿ya?, la distancia relativa entre los puntos, digo, la distancia entre ellos, ¿cierto? Entre el conjunto de los puntos, y la concentración relativa, ¿sí?, relaciona esa distancia entre el conjunto de los puntos, ¿cierto?, y un área mayor, ¿sí? Puede ser el radio de esa área, usualmente, ¿bien? El radio que más se ajuste, ¿sí?, al área, ¿sí? Si tenemos un cuadrado, aunque sea un cuadrado y no sea un círculo, se le ajusta un radio, ¿sí? Pero hay una medida de una relación. ¿Por qué se hace esto? Porque miren lo siguiente. Yo les puedo decir, bien, que en Santiago la población está muy concentrada, ¿ya? Y está muy concentrada porque, digamos, la distancia media de cada uno de los santiaguinos respecto al resto de los santiaguinos, es decir, usted con su vecino, si usted vive en Puente Alto, la distancia media que usted tiene entre los de Puente Alto, pero también los de Quilicura, es decir, usted computa todas esas distancias, ¿sí? Como si todos estuviesen en relaciones, ¿sí?, y sacan una media, ¿sí?, o una media, puede ser una media estadística distinta, pero vamos a dejarlo con la media.
Bien, y uno pudiese decir, bueno, en Santiago, ¿no es cierto?, está más concentrado que, vamos a poner otro país, Buenos Aires, ¿ya? Porque en Buenos Aires ustedes van a terminar identificando que, no sé, por los tamaños de los lotes, por los procesos de suburbanización, por lo que sea, digamos, van a encontrar que en promedio la gente está un poquito más distante entre cada uno, ¿ya? En promedio, ¿ya? Pero del punto de vista de una concentración relativa, ¿cierto? Ustedes pueden decir, ah, pero es que la población de Buenos Aires, ¿sí?, funciona en torno al marco de referencia de la República Argentina, del territorio argentino en realidad, técnicamente. Y la población de Santiago funciona en torno, bien, a un marco de referencia que en realidad se le denomina en el extent, la extensión, una extensión, que es la extensión de Chile. Bien, por lo tanto, ustedes estiman una relación, que puede ser, que es un ratio, una división, entre esa distancia media que teníamos en Santiago. Por ejemplo, estamos todos en Santiago a, no sé, en promedio 500 metros, ojo, en promedio, o sea, promediando todo, lo cual no es así, obviamente, pero por poner, y en Buenos Aires a 1 kilómetro, ¿ya? Pero esos 500 metros en Santiago se dividen, ¿cierto?, por una medida que haga relación al territorio nacional, por ejemplo, el radio del territorio en Chile o la longitud o lo que sea, ¿sí?, versus el territorio argentino, ¿ya? Y entonces, ¿por qué eso es interesante? Porque ustedes parten de la hipótesis de que en realidad la población de Santiago debiese estar dispersa en torno al territorio nacional, ¿sí? Pero no lo está. Y en Argentina debiese estar la población de Buenos Aires dispersa en el territorio argentino, pero no lo está, ¿sí? Y si ustedes parten de esa hipótesis, ¿sí?, la población de Buenos Aires está mucho más concentrada porque el territorio argentino es mucho más amplio. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista de su territorio completo, ¿sí?, este extent, esta extensión, ¿sí?, se han concentrado los puntos mucho más que en el caso de Santiago respecto de Chile, ¿ya? Entonces, y lo mismo se podría hacer teniendo como extent no Santiago y Chile, sino que, por ejemplo, la región metropolitana y en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Sí? Eh, bien, entonces, esa es la diferencia entre una concentración relativa, ¿cierto?, que hace referencia a un marco, ¿sí?, o un extent, una extensión de referencia, y la concentración absoluta que simplemente nos computa, ¿no es cierto?, una medida estadística para la distancia que tienen entre sí todos los puntos. ¿Bien? Luego nos acercamos a otra definición, miren, que es mucho más común cuando hablamos de temas urbanos, ¿sí?, es mucho más común, que es la densidad, ¿ya? Usualmente decimos las áreas son más densas, menos densas, y en realidad no somos tan conscientes de que estamos hablando de densidad y no de concentración. ¿Bien? La particularidad del concepto de densidad es que ahora esto que estaba yo señalándoles como este extent es en sí mismo, lo estoy diciendo muy enfáticamente, pero es eh, siempre, por definición, ¿sí?, el denominador por el cual, ¿cierto?, se divide, ¿no es cierto?, la cantidad de elementos que podemos encontrar. Es decir, ya no importa, ¿cierto?, cuán concentrados estemos, sino que cuántos elementos hayan dentro de esta área o este polígono. Por lo tanto, en la densidad, y esto tiene que quedar muy claro, en la densidad lo fundamental es el polígono que estamos definiendo, ¿ya? Y luego la cantidad de elementos que hay dentro del polígono, pero, atención, no la distancia relativa entre los polígonos, entre los elementos, ¿cierto? Miren, si yo digo que
en Santiago, la comuna de Santiago, para poner un marco un poquito más, la comuna de Santiago, ya, tiene una densidad, y digamos algo razonable, porque en la ciudad de Santiago son 87 o casi como 90 habitantes por hectárea. Digamos, la comuna de Santiago, no sé, 200 habitantes por hectárea, ¿ya? Esa densidad no se va a alterar, bien, si los elementos, la población dentro de la comuna se encuentra más concentrada o más dispersa, ¿sí? Solo se va a alterar en la medida en que haya más población, ¿sí? En la misma unidad espacial. Bien, esto es súper relevante, muchachos, es súper relevante. ¿Por qué es relevante? Porque en realidad, para hacer buenos estudios de densidad, buenos, ¿sí? Porque yo les tengo que decir aquí que en realidad, cuando en urbanismo se habla de densidades, yo le creo un 0.0001% a las conclusiones que se obtienen. ¿Por qué? Porque se habla mucho de este lugar tiene mucha densidad, poca densidad, pero los polígonos de referencia se precisan muy poco. Y por precisar muy poco no estoy diciendo que no sean lo suficientemente chicos, precisos en términos de tamaño, sino que simplemente se habla de densidades, ¿no es cierto? Midiéndola a veces por predio, a veces por manzana, a veces, ¿sí? Hay de hecho una confusión, una ley que hoy día está impulsando el gobierno, que es la Ley de Integración Social, una confusión tremenda, porque hablaban de 800 habitantes por hectárea, por ejemplo, para ciertas áreas. X, no les voy a detallar tampoco el caso, salvo que les interese. Y no se sabía si eso se medía en función de la manzana o en función de las zonas que estaban haciendo, y la verdad es que los resultados eran totalmente distintos, o sea, los resultados son ciudades distintas, ¿cierto? Porque se hablan de parámetros de densidad, pero no se tiene claro cuál es el polígono de referencia, ¿ya? Y el polígono de referencia es extremadamente importante, ¿bien? Precisamente porque la densidad no hace alusión a la concentración, sino que hace alusión a que midamos cuántos elementos hay, ¿sí? Sobre la base de un polígono determinado. Y después de eso después uno lo puede transformar a metros cuadrados, a hectáreas, a kilómetros cuadrados, pero uno tiene que saber, ¿cierto? A qué cuerpo le estoy, ¿cierto? Cargando una densidad, ¿cierto? Y entendiendo aquí como cuerpo a un espacio geográfico. ¿Bien? Por eso, en la tercera figurita, les muestro, dice densidad, y hay un cuadrado, ¿cierto? Y después dibujo un polígono adentro yo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque les quiero decir, o sea, lo que les quiero decir con eso, ¿cierto? Es que sin mover los puntos, fíjense ustedes, los puntos están igual que en la figura donde dice concentración. Yo no he movido los puntos. Y sin embargo, ha aumentado la densidad, ¿cierto? Y fíjense, si en la concentración yo disminuyo el extent, ¿sí? El marco de referencia, ese cuadro punteado, si yo lo disminuyo, hago que los puntos estén menos concentrados. Si yo aumento ese área de extent, hago que los puntos estén más concentrados. ¿Por qué? Porque la distancia relativa entre ellos es menor respecto a el radio de esa área. ¿Bien? Ok. En la densidad es inverso, miren. Si yo construyo un polígono chiquitito, o sea, como justo una membrana, ¿no es cierto?, que encierra todos los puntos, ¿sí? Y yo la achico, voy a encontrar mayor densidad. ¿Por qué mayor densidad? Bueno, porque la superficie de esa área va a ser menor, ¿cierto? Y voy a tener más puntos por unidad de superficie. Así de simple. ¿Bien? Y entonces, para definir, ¿no es cierto?, la densidad, es muy importante definir cuál es el polígono de referencia. Y cuando ustedes como geógrafos les digan, hay una densidad de un área habitacional, etcétera, ustedes siempre vean, a ver, esa densidad está
calculada respecto a la superficie de un predio, la superficie de una manzana, ¿sí? A una superficie bruta o neta. La superficie bruta incorpora el espacio público, es decir, se calcula hasta el eje de las calles. La superficie neta solamente hasta el deslinde del predio, que es hasta donde se puede edificar, en el mejor de los casos, ¿cierto? Y ustedes tienen que ser muy precisos de cuál es el polígono, ¿ya? Bien, de lo contrario van a tener medidas que no les van a servir para tomar decisiones. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta, que no me quedó tan claro esa relación entre como el extent y la concentración y el polígono y la densidad. No me quedó tan clara esa relación. Ya. El extent es una extensión. Mira. Están viendo el ArcGIS ahí, ¿cierto? Es que no quiero procesar ahora. Si no voy a procesar, pero para distintas medidas que ustedes tengan, por ejemplo, cuando hagamos el kernel, después lo van a ver, el mismo ArcGIS les construye un marco. La manito que yo estoy, el cursor se ve, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ya. Les construye un marco. Si ustedes hacen muchos geoprocesos se van a dar cuenta que les construye un marco. No sé si ya les ha ocurrido con las cosas que han hecho. Ese marco, ¿ya? Se llama extent, porque es la extensión máxima de los puntos. ¿Por qué? Porque ese marco se construye, es un cuadrado, que se construye con, ¿cierto? El menor valor de las X, el mayor valor de las X, el menor valor de las Y, el mayor valor de las Y, ¿sí? En coordenadas proyectadas, por supuesto. En geográficas también reconoce, ¿no es cierto?, en función de oeste, norte, sur, ¿ya? Y entonces eso es hasta donde máximo se podrían extender los puntos, dado que hay valores reconocidos para ellos, o sea, potencialmente podría expandirse. Eso es lo que hace el ArcGIS artificialmente, ¿sí? Pero uno siempre puede tener, ¿cierto?, un extent que es un marco, ¿no es cierto?, teórico en el cual yo digo, bien, los puntos corresponden a ese marco, corresponden a ese territorio, ¿sí? Corresponden, quiero decir, son parte de él, pudiesen estar aleatoriamente, ¿no es cierto?, en un escenario X, aleatoriamente, pudiesen estar, al azar me refiero, pudiesen estar ubicados en cualquiera de esos en cualquier lugar dentro de ese espacio, ¿cierto? Pero bien, pero están concentrados, ¿sí? Entonces se extrae, ¿no es cierto?, se calcula una relación entre la distancia relativa entre los puntos, ¿cierto? Y, ¿cierto?, alguna medida que sea referencial de el área o esta extensión, como le estoy diciendo, que pueden ser, como lo hace el índice del vecino más cercano, que lo voy a ver más adelante, distribuye homogéneamente los puntos, ¿sí? O uno pudiese calcular el área, el radio de ese extent, ¿sí? Es decir, es una medida de referencia para decirnos, bien, si los puntos, ¿sí?, están concentrados. Miren, la pregunta es la siguiente, de hecho tal vez la voy a innovar ya para la próxima sesión, para el próximo año que haga la clase. Miren, ¿están viendo la edición que estoy haciendo, cierto? Sí. Ya. Vamos a poner eso ahí en rojo. Miren. La pregunta es, si ustedes se centran en lo que dice concentración, ¿bien? ¿Cuándo están más concentrados los puntos? ¿Así? ¿Con el negro nomás? ¿O si yo le pongo el marco rojo? ¿Con el marco rojo aumenta o disminuye la concentración? Pregunta. Al mismo que me hizo la pregunta, no vi quién fue. Yo La creo que concentración relativa. concentración relativa. O bueno, mira,
Concentración, dilo abierto. ¿Aumenta o si es para generar la conversación? ¿Aumenta o disminuye la concentración? Yo creo que respecto al marco rojo, disminuye, Disminuye la concentración, yo creo, ¿ya? ¿Y por qué disminuye la concentración? porque se amplía como el área o extensión. Ya, mira. Precisamente porque se amplía el área de la extensión, ¿cierto? Los puntos están más concentrados. Están más concentrados. Pónganle ustedes un límite, en su cabeza pónganle un límite, digan Chile termina en Santiago, como a veces el centralismo cree, ¿sí? En la región metropolitana. ¿Diríamos que los chilenos están muy concentrados? No, po. Porque en realidad el espacio que tienen para moverse, para haber estado localizado, para haber decidido su geografía personal de cada hogar, era la región metropolitana. Por lo tanto, no están tan concentrados. ¿Cierto? O sea, ellos donde se ubicaran, si se ubican aleatoriamente de cualquier otra forma, en realidad, claro, pueden estar un poquito más dispersos de cómo están. ¿Ya? Pero nuestro territorio nacional es muchísimo más grande, ¿cierto? Y por lo tanto, eso quiere decir que este extent aumenta, y por lo tanto sí podemos decir que estamos muy concentrados. Porque aleatoriamente podríamos estar, ¿por qué no podríamos estar dispersos en Arica, en Punta Arenas, incluso si le suman la Antártica, como ustedes quieran? Esto es solo una cuestión formal, ¿eh? Obviamente no estoy entrando en esa discusión. ¿Ya? Eso es concentración relativa. Una concentración relativa en función de un marco de referencia. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? Es respecto a una situación, ¿sí? De distribución homogénea. Por eso les digo, el NNI, que vamos a ver más adelante, estima, ¿no es cierto?, la agregación, después vamos a ver por qué agregación, pero en base a el supuesto de que estén homogéneamente distribuidos los puntos en torno a este extent, este marco de referencia. ¿Ya? Pero ustedes también podrían hacer la concentración relativa. Entonces, ¿me entienden? Entonces el ratio ahí sería la distancia media entre los puntos partido por la distancia media que podrían tener si estuviesen todos homogéneamente distribuidos en el área. ¿Bien? Que es lo que calcula el NNI, el índice que vamos a ver más adelante. Pero podría ser también la distancia media que tienen los puntos partido por el radio de este cuadrado. ¿Cómo el radio de este cuadrado? Sí, bueno, el área de este cuadrado y se le calcula después el radio por la fórmula del pi por r al cuadrado igual el área del polígono. ¿Bien? Cada vez que ustedes tengan el área de algún polígono, ustedes le pueden calcular un radio ajustado, ¿ya? Es decir, un radio que correspondería a un círculo de igual área que el polígono que ustedes están evaluando. ¿Bien? Bien, pero ¿se dan cuenta? Interesante porque ahí aumenta la concentración cuando le pongo el marco rojo, ¿cierto? Y miren ahora, vamos a la densidad. Movamos el cuadro rojo y nos vamos ahí. ¿Aumenta o disminuye la densidad con el cuadro rojo? Disminuye la densidad. Ya, claro. Ahora sí disminuye la densidad. ¿Ven? Disminuye la densidad. Ahora, cuando uno ve concentración en general, sí se toma más la distancia relativa entre los puntos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? El Spatial Point Pattern Analysis, que vamos a ocuparlo específicamente para concentración, no toma el marco de referencia. Va a tomar solo la distancia entre ellos y una distancia estándar, que lo vamos a ver más adelante, que es como una desviación estándar. ¿Ya? Pero
en la densidad el polígono es siempre importante, ¿sí? Porque es siempre cuerpos partidos en un polígono, ¿ya? Es decir, entidades, ¿cuántas entidades hay, ¿cierto? En un polígono de referencia. O sea, no de referencia, en ese caso es en un polígono en el donde están, ¿cierto? Es muy importante eso. Bien. Ok. Entonces, podríamos definir lo urbano como una distancia mínima, es decir, como tener a alguien al lado, ¿cierto? Podríamos definir... ¿por qué esta distancia mínima no es tan pedestre? Porque piensen ustedes que, por eso se hacen los estudios del vecino más cercano, es importante. Miren ustedes que hay configuración de asentamiento, uno... cuando analiza la geografía de la población, el dato del vecino más cercano es tremendamente importante. Porque piensen ustedes, bueno, simplemente cómo es la vida de alguien que no tiene a su alrededor ningún vecino a 5 kilómetros versus alguien que tiene un vecino. Por eso estoy diciendo, controlando, no como de vivir en un área urbana, sino que tiene un vecino a, no sé, 500 metros, ¿cierto? Es decir, uno podría simplemente computar la distancia mínima a uno, es decir, entre uno y uno, si esa es la gracia, ¿cierto? Y darse cuenta de que es bastante importante, es decir, no, a lo que voy con esto es, cuando hablamos de aglomeraciones, no es siempre importante estar que en un radio de 1 kilómetro tenga millones y millones de personas cerca. Pero basta una o dos, ¿cierto? Para que la espacialidad, ¿no es cierto?, de la vida humana cambie bastante, ¿cierto? Es decir, por cualquier emergencia, por lo que sea, ¿cierto? Porque somos seres gregarios, como lo quieran ustedes ver. Pero entonces la distancia mínima nos permite simplemente detectar eso, que es un dato importante, ¿cierto? Yo considero que es un dato bastante importante. Bien, pero después tenemos la concentración relativa y absoluta y tenemos la densidad. ¿Ya? Bien. Por último, o sea, no por último, sino que, perdón, derivado de esta distinción entre distancia mínima, concentración y densidad, vamos a ver dos técnicas, que es el vecino más cercano y el análisis espacial de patrón de punto, que nos van a aproximar a, uno, el concepto de agregación, ¿ya?, que hace referencia a la distancia mínima, ¿bien? Concepto de agregación. El concepto de concentración, ¿cierto?, que es el mismo que ya hemos visto, ¿cierto? Y no vamos a ver hoy día densidad, porque la densidad la vamos a ver en la próxima clase, en donde entremos a los estudios de densidad que son más, digamos, hay más desarrollo, son más comunes encontrarlo y tienen algunas, bueno, y vamos a hacer alguna profundización un poco mayor para trabajar con un análisis de densidad de kernel, que es un tipo de densidad y probablemente los más utilizados, y nos vamos a enfocar en densidad, pero por ahora en la agregación, que tiene que ver con la distancia mínima, y en la concentración. Vamos adelante. Miren. El método del vecino más cercano, ¿ya?, es una herramienta que nos permite estimar, ¿cierto?, cuán cerca estamos de otra entidad, ¿sí? Cuán cerca está un punto respecto del punto más cercano a él, ¿sí?, en relación a cuán cerca, ¿sí?, debiera estar un punto a su más cercano si es que los puntos del conjunto estuviesen homogéneamente distribuidos en el espacio. Bien, entonces piensen lo siguiente.
piensen que, por ejemplo, yo hago este ejercicio en la sala, este es un ejercicio donde yo utilizo la sala de clases para formalizarle este problema, pero como no lo estamos acá, un poquito, estamos relacionados virtualmente, un poquito más difícil, ¿ya? Pero piensen que ustedes están, ¿cierto? Con un vecino al lado, ¿cierto? Yo estoy con otro vecino al lado y estamos muy cerca, ¿ya? Yo con mi vecino a 1 metro y cada uno de ustedes con su vecino a 1 metro, ¿ya? Bien, pero entre nosotros, ¿cierto? Estamos muy distantes. De hecho, como estamos relacionados ahora de manera virtual, estamos cada uno en sus casas, puede ser uno en la zona norte, otro en la zona sur, oriente y poniente, ¿ya? Entonces nos dice, en promedio, ¿cuál es la distancia que tiene cada uno al otro, al más cercano? ¿Sí? Y vamos a encontrar que ¿cuánto va a ser? 1. En promedio todos estamos a 1 metro de nuestro más cercano. Entonces, 1 metro, ¿sí? En el numerador, arriba, en una división, ¿cierto? Entonces, 1 y partido por a cuánta distancia estaríamos cada uno del otro si estuviéramos todos homogéneamente distribuidos, es decir, utilizando, ¿no es cierto? ¿Cierto? Todo el espacio de referencia que tenemos, todo este extent que teníamos. ¿Bien? Entonces ahí vamos a quedar probablemente como entre nosotros, entre cada uno de estos pequeños núcleos de 2 personas, estábamos tan distantes, cada uno son núcleos, que técnicamente son agregaciones, ¿sí? Está tan distante entre ellos, ¿sí? Vamos a tener que dispersarnos y vamos a encontrar que probablemente, si usted y su vecino estaban en Huechuraba, yo y mi vecino estamos en La Pintana, ¿sí? Quedaríamos todos a, no sé, 5 kilómetros cada uno del otro. Entonces, 1 partido en 5.000. O sea, estaríamos de un nivel de agregación brutalmente alto, ¿ya? Eso nos mide el vecino más cercano, ¿ya? El promedio de las distancias que yo tengo a mi vecino más cercano, ¿sí? Y que cada punto tiene a su vecino más cercano, partido, ¿sí? Por la distancia que se denomina distancia esperada, que debiésemos tener cada uno respecto al otro si estuviésemos todos homogéneamente distribuidos. ¿Bien? Entonces, miren, en el vecino más cercano, en esta técnica, se entregan, ustedes le aplican a un conjunto de puntos, a un patrón de puntos, y les va a entregar estos resultados, ¿ya? Distancia media observada, que en este caso, no me acuerdo, son puntos cualquiera, pero 53 metros. Distancia media esperada, 351 metros, ¿sí? Y índice de vecino más cercano, 0.15, que es, ¿cierto?, la división de 53 entre 151. Número de puntos, ahí apliqué 24.000 puntos, ¿ya? Hartos puntos. ¿Bien? ¿Se entiende? Y miren, si el índice del vecino más cercano es menor a 1, el patrón está agrupado. Y si el índice es mayor a 1, ya está disperso. Ahora, es muy difícil encontrar algo disperso. Casi todo está concentrado porque, o sea, casi todos los equipamientos urbanos y todo eso está concentrado. ¿Por qué? Porque en realidad, no sé si ustedes esto lo hacen con colegios, por ejemplo, como hay grandes áreas en donde no se pueden ubicar los colegios, tienen que estar en torno a las vías troncales o lo que sea, al final del día se agranda mucho este extent, esta área teórica donde podrían estar los colegios, ¿cierto? Por ejemplo, si tiramos Santiago, pero en realidad como hay restricciones que solo pueden estar en las vías troncales, por ejemplo, claro, se terminan agregando. Entonces, en lo urbano siempre vamos a encontrar patrones de agregación
que no tienen que ver necesariamente con que hayan relaciones entre los elementos, que hay una estrategia de localización y todo, sino que desde cuestiones, desde riesgos naturales, restricciones normativas y una serie de cuestiones que van haciendo ya de que de por sí los elementos en el espacio se vayan agregando, ¿ya? Entonces, hay que ser un poco cautelosos con la interpretación respecto a la agregación, ¿ya? Pero, del punto de vista relativo, ustedes pueden comparar, ustedes pueden decir, el vecino más cercano de los equipamientos de salud, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa interesante, el vecino más cercano a las farmacias, ¿ya? ¿Por qué? Porque unos, no sé si se han dado cuenta, pero las farmacias hay veces que se ponen todas cerca unas con otras. Entonces uno podría inmediatamente sacar un vecino más cercano a las farmacias y darse cuenta que cada farmacia tiene al lado otra farmacia a menos de una cuadra. Y en promedio, probablemente podríamos detectar, miren qué interesante, podríamos detectar, si ponemos todos los puntos de la farmacia, que las farmacias tienen un índice de vecino más cercano bajísimo, de 0.6. ¿Por qué? Porque en todo Santiago, si estuviesen distribuidos homogéneamente, estarían, no sé, por cada una a 1 kilómetro. No, mucho tal vez. Pero sí, bueno, 1 kilómetro. Y en la realidad, en promedio, cada farmacia tiene en la misma cuadra probablemente otra farmacia, porque una lógica de competencia que yo no le, al final del día, a veces me la habían explicado más o menos, pero es una lógica porque existen economías de aglomeración y todo, pero yo no sé en qué sentido eso es así en el caso de las farmacias, pero ellas tienen una tendencia a ubicarse próxima en el espacio, ¿cierto? Uno podría decir para competir, pero en realidad después de los escándalos de colusión uno se da cuenta que no compiten mucho, pero están, si ustedes pueden ver, siempre hay una farmacia al lado de la otra. Ya puede ser un resultado interesante, por poner algún caso de concentración de actividades, ¿ya? Pero así ustedes pueden comparar para todo tipo de actividades, ¿bien? Miren ahora. En la herramienta del vecino más cercano, ustedes van a encontrar entonces esta gradiente. Más cuando yo les digo disperso o agrupado, le estoy hablando de esto. Disperso y agrupado o clusterizado. Yo voy a preferir ocupar el concepto de agrupado. ¿Por qué? Porque clúster en realidad es un concepto muy amplio que está haciendo referencia a muchas cosas distintas y de hecho en otra herramienta que les paso en el laboratorio 6 hablamos de clúster para hacer referencia a otra cosa. Entonces, no, yo voy a preferir hablar de agregación, ¿ya? Un patrón agregado, ¿ya? Que es además la traducción, pero también se ha hecho la castellanización de clusterización, como pasándolo al español. Pero yo eso me lo voy a guardar mejor para otro caso en donde queda que el concepto está mejor aplicado. Vamos a hablar de disperso. Eso es lo otro, ya, miren. El concepto de disperso, ¿cierto? También es relativamente, hace referencia a cosas distintas, y ustedes mismos van a ver en ArcGIS que también hace referencia a cosas distintas, ¿ya? Acá, bien, hablemos de, el fenómeno que nos interesa es el fenómeno de la agregación, ¿ya? De la agregación. Ustedes pueden decir agregado o desagregado. Ahora, si ustedes me dicen disperso, yo también voy a tener la capacidad interpretativa de entender que se están refiriendo a que no está agregado el patrón, ¿ya? Pero ¿por qué se los digo? Porque después vamos a hablar de concentración, ¿ya? Y hay concentración y desconcentración, y la desconcentración también puede entenderse como dispersión. Entonces el concepto de dispersión puede hacer referencia a desconcentración o a desagregación, ¿ya? Lo que me interesa es que sí. Lo que sí voy a pedirles que sean técnicamente claros es en distinguir agregación de concentración, ¿ya? Miren. Y agregación es esto. Fíjense. Fíjense. Los puntos, ¿sí? Pueden no estar todos juntos entre ellos. Lo importante es que al menos tengan un vecino cada uno. Y miren, y en este caso nos pusieron 100% clusterizado,
porque pueden ver que hay uno que está solo, pero yo puse un ejemplo que, este es el ejemplo que voy a poner allí, pero yo voy a poner un ejemplo más claro todavía. Miren. Pregunta. ¿Ya? Fíjense bien. Según el vecino más cercano, ¿qué patrón dentro de estas dos cajitas, azul y rojo, está más agregado? Ojo que estas cajas no representan un extente, entonces no quiero que de repente tal vez se van a perder, pero no es un extente, es simplemente un contorno. Bien, el año pasado no hice esa precisión, pero bien, hay dos conjuntos de datos, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles están? De hecho tienen colores distintos, rojo y morado, ¿ya? ¿Cuál está más agregado? Le puse tachado ahí el concentrado porque hay un juego de los conceptos, obviamente. ¿Cuál está más agregado? ¿Nadie? Yo creo que los puntos rojos, ¿o no? Ya. Recuerden, la agregación nos mide entonces el promedio, ¿cierto?, de la distancia al vecino más cercano. ¿Sí? Y cuando digo promedio es, cada punto yo veo cuál es la distancia que tiene el vecino más cercano, esta, ya, ese es un valor. Este otro punto, cuál es la distancia que tiene que puede tener, el otro puede ser su mismo vecino más cercano, ojo con eso. O sea, yo puedo estar, puede estar su vecino más cercano puede ser B, y B, su vecino más cercano, puede ser A o puede ser C, ¿cierto? No hay relación en eso. ¿Bien? No hay una relación necesariamente bidireccional en eso, ¿ya? Por ejemplo, este punto, su vecino más cercano es este, o este, están casi iguales, pero por ejemplo este, su vecino más cercano es este, pero de este, su vecino más cercano es este, ¿cierto? Ahora, este, no este, y este, su vecino más cercano es este, ¿bien? Lo importante es que el vecino más cercano computa, entonces promedia todas esa distancia, con esa distancia, con esa distancia, con esa distancia, con esa distancia y con esa distancia. ¿Ya? ¿Se entiende? Y las promedia. Y miren, este de acá promedia esa distancia, con esa distancia, con esa distancia, con esa distancia, con esa, con esa, con esa, con esa. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, este patrón yo lo hice casi, es igual casi a esto. Lo que hice fue agregar acá abajo estos núcleos o nodos también de... ¿Bien? De puntos agregados. ¿Bien? Y miren, al agregarlos, al sumarlos, hay una doble utilización del concepto agregado, al sumar estos puntos que están agregados, voy a obtener un patrón más agregado. ¿Por qué? Porque el vecino más cercano de este punto no es ese ni ese, sino que es este. Entonces, en promedio voy a estar sumando todo esto. ¿Se entiende? Y su vecino más cercano sigue siendo ese. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner al infinito puntos que están muy agregados y no van a sumar desagregación, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque van a estar computando sus medias con sus vecinos más cercanos. Conclusión, muchachos, conclusión. Súper interesante. Esto es bien interesante. Yo puedo poner en Rusia un punto y otro punto juntos y puedo poner en Chile un punto y otro punto juntos, ¿cierto? Y puede que, ¿cierto?, el promedio de la distancia a los vecinos más cercanos sea 10 metros, ¿cierto? ¿Qué está hablando de eso? ¿Por qué? Porque no está computando
la distancia entre Chile y Rusia, sino que entre cada punto que está Chile y su punto más cercano, y cada punto de lo que está en Rusia con su punto más cercano. ¿Bien? Pero del punto de vista de la concentración de los puntos, son puntos, ¿sí? Y por lo tanto, del punto de vista del vecino más cercano, ¿cierto? Yo pondría esos 10 metros partido, ¿cierto? En el área de una circunferencia de igual, perdón, el radio de una circunferencia de igual área que todo el extent que está entre Chile y Rusia, o sea, del mundo, imagínense ustedes. Entonces el vecino más cercano sería cercano a cero, ¿cierto? O sea, un nivel de agregación casi absoluto. ¿Bien? Un punto al lado del otro en Chile y un punto al lado del otro en Rusia. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces sería ya un nivel de vecindad absolutamente alto, ¿ya? Alto en términos de vecindad. El índice sería cercano a cero, porque eso indica más vecindad, ¿cierto? Más o más agregación, como tal. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora se entiende. Perfecto. Bien. Entonces, entonces, agregación o dispersión de vecinos más cercanos no es idéntico, ¿cierto?, a concentración. ¿Sí? Agregación no es idéntico a concentración. De hecho, el caso de Rusia sería, el caso que le puse 2 puntos en Chile, 2 puntos en Rusia, sería un ejemplo, ¿no es cierto?, de máxima agregación y mínima concentración. Bien. Vamos entonces, y por ejemplo ahí, aquí pongo el caso de 6 puntos y puse la distancia media observada, la distancia media esperada, ¿cierto? Y este índice. Ahí este índice me dio sobre 1.78, me está diciendo de que los puntos están relativamente dispersos. De hecho, 1.68 es disperso, ¿sí? Son puntos que están dispersos en el espacio, ¿ya? ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque si ustedes ven, ese puntito que está abajo está solo. Y entonces está muy lejos de su vecino más cercano. ¿Sí? No tiene ni un punto cercano. Entonces se está aumentando mucho el promedio. Este punto que está aquí también, ¿cierto? Está aumentando. No, está cogiendo el cursor. Ya. Y ahora, miren, a eso mismo le agregué puntos abajo, como el mismo ejercicio que hice más adelante, o sea, anteriormente. Y miren ahora, solamente esos mismos puntos, lo único que hice fue agregarle puntos abajo. ¿Se observan? Disminuyó el vecino más cercano y ahora es un patrón casi normal, un poquito, digamos, levemente agregado. ¿Bien? Hagamos rápidamente un ejercicio. Miren, tenemos acá Santiago y tenemos equipamiento deportivo. Nos vamos, ya esto lo pueden hacer en ArcGIS o lo pueden hacer en QGIS. Y ponen vecino más cercano, si lo tienen en español, Nearest Neighborhood Index o Average Nearest Neighbor, ¿ya? Tiene distintos nombres, ¿ya? En su programa, o sea, no es que tenga distintos nombres, sí, en la herramienta sale con distintos nombres, pero es el vecino más cercano, es el índice cercano, ¿ya? Nearest Neighborhood Index debiera salir, pero acá en esta versión del ArcGIS, que es el 10.4.1, sale como promedio de vecinos más cercanos, pero es exactamente lo mismo. Y si ustedes, con la versión que tengan, si es que no lo encuentran como vecino más cercano, me lo pregunto, ¿ya? Y miren, esto es ingresar simplemente, ¿ya? Esta área opcional es que ustedes recorten o no el área, pero miren, nosotros estamos con lo más básico. Se ingresa la forma espacial, o sea, los puntos, ¿cierto? Y simplemente decimos que lo estamos viendo en distancia euclidiana. Pudiese ser distancia de Manhattan, que lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con eso con el análisis de redes. Por ahora estamos trabajando con distancias euclidianas. ¿Bien?
OK. Procesa abajo. Está procesando. Y veamos entonces, resultado, veamos si los puntos, el equipamiento deportivo en Santiago está agregado o no. ¿Ya? Bien. Y aquí pueden ver. Lo entrega acá arriba y acá abajo también está especificado. ¿Ya? Pero vamos al de acá arriba. ¿Ya? NN radio es el radio del vecino más cercano, del nearest neighbor. ¿Ya? 0.30. Está bastante agregado. ¿Ya? Un patrón bastante agregado. Es decir, hay un equipamiento deportivo al lado de otro. No sabemos si hay muchos, están todos juntos, no. O sea, hay uno al lado del otro en relación a lo que debiesen estar si estuviesen todos homogéneamente distribuidos. ¿Ya? Ese 0.3 es la división de 430 en 1417. Es decir, la distancia observada de un punto suma cercano versus la distancia esperada. Y la distancia esperada, como les digo, lo que hace el programa es que en todo el área que ocupan estos puntos, medido por, aquí no, en este no la dibuja, pero es el X, el menor X, el mayor X, el menor Y, el mayor Y, ¿sí? Se dibuja un box que se llama una caja, ¿ya? O sea, se llama, a veces se llama caja, pero en realidad conceptualmente es una extensión, ¿ya? Aparece de repente con el nombre de caja. Y los distribuye homogéneamente el programa. Dice, bueno, y si estuviesen homogéneamente distribuidos, ¿sí? Cada uno a la misma distancia del otro, ¿cierto? Y entonces esa distancia sería 1 kilómetro 417 metros, 1417 kilómetros, metros, ¿cierto? Entonces 430 metros partido en 1417 metros, ¿sí? Es 0.30. Ya están agregados el equipamiento deportivo de Santiago, ¿ya? Bien, pueden hacer eso ustedes con los patrones de puntos que ustedes quieran, ¿ya? Va a ser más interesante el análisis en la medida en que ustedes piensen de que el espacio que está acá adentro, ¿cierto? Es un espacio que uno pudiese esperar que los puntos no estén tan agregados. Es decir, pero, por ejemplo, acá, en esta zona, está, no sé, el San Cristóbal, acá está la cordillera, entonces es lógico que van a estar agregados porque no pueden estar dispersos por la cordillera. ¿Se entiende? Entonces ahí uno tiene que precisar el área, el patrón de puntos, uno tiene que decirle, tal vez hacer este análisis, por ejemplo, a nivel de la comuna de Santiago. ¿Sí? Miren, por ejemplo, tomamos la comuna de Santiago, ¿ya? Y seleccionamos solo los puntos de la comuna de Santiago. ¿Cierto? Selección por atributo, ya, punto de la comuna de Santiago, y vemos si es que están agregados o no. ¿Y saben qué? Estoy seguro que nos va a salir, miren, lo podríamos hacer ahora, no lo había pensado, no lo tenía pensado hacer, pero si ustedes seleccionan solo los puntos de Santiago, lo que van a obtener probablemente, de seguro en realidad, de seguro, se los firmo, es un nivel de concentración, de agregación menor. Ya, es decir, el equipamiento deportivo en relación al área aquí de Santiago que pudiesen ocupar va a ser menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la distancia esperada, ¿no es cierto?, sería menor entre ellos. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende? ¿Quedó claro para qué sirve la herramienta? Índice de vecino más cercano. ¿Sí? El promedio de la distancia de cada punto su más cercano, partido por una distancia esperada que sería distribuyendo homogéneamente los puntos en el espacio. ¿Estamos? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Una última, bueno, sí, no. Después la clase le puede hacer otra pregunta para ver si estamos bien. Bien, tenemos ahora otra herramienta más, que es el Spatial Point Pattern Analyze, ¿ya?
con esta herramienta, ustedes pueden ahora no ver la agregación, sino que ver la concentración. ¿Bien? De los puntos en el espacio. Bien. Permite observar cómo se comporta un patrón de puntos en el espacio reconociendo los principales parámetros y valores que representan el tipo de patrón espacial. ¿Ya? Sirve para evaluar el grado de concentración de un conjunto de puntos, ¿ya? Y puede ser, por esto puede ser atractivo para los estudios, los análisis urbanos, obviamente, para ver la caracterización de los distintos equipamientos, los servicios en las ciudades, ¿no es cierto? También de la población. Y los dos principales valores, parámetros en realidad, dice decir ahí, mejor, igual son valores numéricos, pero son, que arroja esta herramienta, son el centro medio y la distancia estándar, ¿ya? El centro medio, ¿ya? Es el punto teórico, ¿bien? En el que se igualan las distancias positivas y negativas. Vamos a ir más después a eso, ¿ya? Con una gráfica. No confundir con el centro mediano. Va, dice mediano. Mediano. No confundir con el centro mediano, que es el punto teórico que minimiza la distancia total del conjunto de puntos, que es muy útil para planificar, ¿ya? La distancia estándar es la media de las distancias al centro medio. Miren, vamos a ponerlo en un ejemplo para que lo captemos al tiro. Súper simple. Tenemos puntos distribuidos de esa manera. Piénsenlo solo en el eje de las X, ya, unidimensional. Sí, no bidimensional porque estamos simplemente para pensarlo unidimensional por ahora, ¿ya? Esos son los puntos que tenemos, ¿bien? Y queremos saber dónde ubicar, ¿ya? Perdón, y queremos saber cuál es el centro medio, ¿cierto? La operación que tenemos que hacer, y que hace el programa, perdón, ¿sí? Es, ¿sí? Sumar todas las distancias hasta un eje de referencia, que es este, el eje de las Y en este caso, perdón, de las X, el 0 en la X, ¿cierto? Chocando en la vertical, pero hablando del eje de las X, ¿cierto? La suma la distancia de este punto, ¿sí? Toda esta distancia, suma toda esta distancia, toda esta distancia, toda esta distancia, toda esta distancia, ¿sí? Y las divide por la cantidad de puntos. Pero fíjense, porque eso que pareciera un promedio, simplemente de distancias, ¿sí? A un punto X, o sea, un punto, digamos, X0, pero a un punto de referencia, ¿no es cierto? Que no nos interesa mayormente. En realidad, está escondiendo atrás, ¿no es cierto? O digámoslo así, lleva consigo una operación muy interesante, que es la operación que hace un promedio, ¿sí? Que a veces no nos damos cuenta, ojo, los promedios, bueno, esto es como una declaración de identidad nomás, yo soy un promedista. A mí creo que los estadísticos en general minusvaloran mucho los promedios, en el sentido en que siempre uno se encuentra con alguien que sabe un poquito de estadística y dice, esto hay que ir más allá de los promedios esconden toda la distribución de los datos, etc. Pero los promedios hacen cosas muy interesantes si uno sabe interpretarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el promedio, lo que me está diciendo, ¿cierto? Lo que me está buscando, y en este caso el centro medio, es un punto que iguale, ¿cierto? Todas, ¿cierto? Que iguale las distancias, ¿sí? De todos los puntos, ¿cierto? Del punto más lejano, ¿sí? Positivamente, es decir, de este punto que está acá, ¿cierto? Esa distancia, la iguala, bien, a la distancia de los puntos que están en sentido negativo, ¿no es cierto? A las distancias negativas, las distancias menos.
Entonces lo que nos busca es un punto, ¿sí? Es el punto en el cual, bien, todo el resto de los puntos, ¿sí? Se encuentran lo más posible a la misma distancia, ¿cierto? Es decir, si yo pongo un centro medio en Santiago, lo que hago es que busco que todos los puntos que están al norte de Santiago estén a la misma distancia de ese punto que los puntos que están al sur de Santiago, ¿sí? Entonces igualo, ¿ya? Igualo las distancias que tienen que recorrer desde los puntos que están ubicados el primer cuadrante de un plano cartesiano, es decir, los puntos que están, este conjunto de puntos que están acá, igualo esas distancias a las que tiene que recorrer los puntos que están en el sentido positivo, en el segundo cuadrante, ¿ya? Y así también para el eje de las y, es decir, en plano unidimensional, pero también bidimensional. Entonces lo que termina siendo, ¿cierto?, es buscando un centro, ¿cierto?, que iguale los recorridos de los que están, por ejemplo, al sur versus los que están al norte y los que están al este versus los que están al oriente, al este o al oeste. Bien, diferente a lo que hace un centro mediano. Miren, el centro mediano, ¿ven? Lo que busca, ¿sí?, es minimizar la distancia de cada punto, ¿cierto?, a él, ¿sí? Si yo quiero buscar un centro mediano en Santiago, lo que tengo que hacer es buscar aquel punto en el cual el promedio de la distancia de todos los otros puntos, ¿sí?, es el menor posible. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar distribuidos en un territorio y yo quiero buscar dónde poner un colegio, una plaza, para poner algo más representativo de la centralidad cívica. Yo quiero poner una plaza y yo puedo buscar un criterio de centro medio o de centro mediano, ¿ya? Y en el centro medio, lo que yo diría es que, chuta, quiero buscar una plaza en donde todos estén más o menos a la misma distancia. Cuestión que es imposible porque de partida hay unos que siempre van a estar más cerca que otros, ya, sí. Pero trato de buscar ese centro, ese punto, en donde todos estén en promedio, ya, y todos estén más o menos a la misma distancia. Y el criterio que voy a tomar es que todos los que estén al sur de la plaza, todos esos recorridos desde el sur de la plaza, sumen lo mismo que todos los recorridos desde el norte de la plaza, ¿cierto? Y todos los recorridos desde el oriente de la plaza, yo los sumo y sumen lo mismo que todos los recorridos desde el poniente de la plaza. ¿Se entiende? Es bien interesante y, y trata de llevar el punto hacia la mitad. ¿Bien? Pero el centro mediano, ¿bien?, lo que va a hacer es que va a decir, bueno, yo voy a buscar el punto en donde yo, al ubicar la plaza en ese lugar, ¿cierto?, el promedio de todas las distancias, yo sumo toda la distancia de todas las personas a esa plaza, ¿cierto?, y la divido por la cantidad de personas, ¿sí?, ese lugar que estoy eligiendo tiene que darme ese promedio más bajo, ¿sí?, ese promedio de toda la distancia, ¿sí? Es decir, sumo la distancia de cada uno a la plaza, la divido por la cantidad de personas, ¿cierto? Y aquel lugar que me dé, ¿cierto?, una distancia más baja, eso le va a llamar centro mediano. ¿Bien? Y luego, cada uno de estos conceptos, centro medio y centro mediano, tienen a su vez una distancia estándar, ¿ya? Y la distancia estándar es lo mismo que una desviación estándar en estadística. Esto es, bueno, yo pongo el punto, o sea acá, y siempre voy a tener que ver, ya poniendo el punto, a cuánto están en promedio, ¿sí?, todos los otros puntos, todos los rojos o la población, a ese punto, ¿ya? Entonces la distancia estándar acá sería la suma del punto azul a todos los rojos, los promedios por la cantidad de elementos, y lo mismo acá,
¿cierto? Cada uno tiene su respectiva distancia estándar, ¿ya? Que obviamente es una medida de ajuste de cuán próximos están los puntos reales de este nuevo punto que hemos creado, de este centro, ¿ya? Obviamente nótese, como de formalidad lógica, que estos centros que hemos creado, tanto centro medio o mediano, no están en ninguno de los puntos, ¿no es cierto?, existentes. ¿Sí? Es una creación del modelo que estamos construyendo inicialmente, obviamente, un primer parámetro. ¿Bien? De hecho, el ArcGIS también ofrece otra herramienta más que se llama Mean Future, figura en el medio, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca esa figura? Figura Mean Future busca aquel punto, ¿cierto?, conocido, es decir, no crea un centro nuevo, sino que crea te identifica la misma figura que minimiza la distancia de todos sus pares, de todas sus otras entidades, a ella. ¿Sí? Es decir, busca para cada punto rojo cuál es la distancia promedio que tiene el resto frente a él, y hace lo mismo para cada caso, y busca aquel punto, ¿no es cierto?, que minimice la distancia promedio de sus vecinos. ¿Sí? Y ese es el Mean Future, ¿ya? ¿Por qué? Porque no crea un centro nuevo, sino que simplemente define como, entre comillas, centro a alguna de las entidades ya existentes. ¿Sí? Es como decir, bueno, si nosotros estamos distribuidos en Santiago, creemos un centro, una plaza, bueno, diría, no, lo que vamos a hacer es definir un centro a partir de la posición que tiene ya alguno de nosotros. ¿Cierto? Entonces la plaza estaría arriba de la casa de alguno de nosotros. ¿Sí? O sea, no crea algo nuevo, sino que en función de los elementos ya existentes. Bien, como le decía ahí, la distancia estándar lo que hace es ver cómo están distribuidos cuál es la distancia promedio que tenemos a ese centro medio o ese centro mediano. Bien, ok, el Spatial Point Pattern Analyze lo que hace, ¿sí?, es estimar el centro medio, ¿ya? No mediano, el centro mediano también lo podemos estimar, también lo podemos calcular, pero calcula el centro medio, ¿ya? Y la distancia estándar al centro medio. Con el centro medio y la distancia estándar al centro medio, se construyen después los análisis de kernel, los parámetros para la densidad de kernel que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso yo le pongo énfasis también a esta técnica, ¿ya? Aunque ustedes pudiesen decir que también les interesa más incluso el construir centros medianos y no centros medios, como sea, pero vamos aquí a ver esta herramienta que les permite identificar un centro medio y les permite estimar una distancia estándar. ¿Vale? Mire, al utilizar el Spatial Point Pattern Analyze en ArcGIS, miren, esto está en QGIS, de hecho, porque el año pasado lo hicimos también en QGIS y le saqué un pantallazo, pero lo voy a mostrar yo en ArcGIS. ¿Ya? De hecho, en QGIS está como Spatial Point Pattern Analyze, en ArcGIS en algunas versiones está de manera distinta, pero ustedes se pueden meter al comando que dice distancia estándar, de hecho lo voy a mostrar ahora enseguida, y lo pueden encontrar igual. ¿Bien? Y miren lo que entrega. Entrega un centro medio, un punto, el centro medio, ¿cierto? La distancia estándar, ¿ya? Y construye el círculo con la distancia estándar. Entonces la distancia estándar, por ejemplo, aquí eran, no sé, estimo yo, 12 kilómetros. ¿Ya? 12 kilómetros el radio y dibujo una circunferencia con la distancia estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ese punto rojo que está ahí, ¿ya? En ese punto rojo, la distancia de todos los puntos, miren, construyen ustedes una horizontal acá, ¿bien? Un eje de las X, ¿bien? Y toda la distancia de los puntos que están al norte, ¿sí?, se iguala a la distancia de los puntos que están al sur, hacia ese punto. Y lo mismo del este y el oeste. ¿Bien? Entonces es el punto, ¿no es cierto?, en donde que busca equilibrar, que todos estemos más o menos a la misma distancia de ese centro. ¿Sí? Que no es necesariamente el centro medio, es decir, el punto que minimiza la distancia de todos nosotros a él, ¿sí?, sino que se basa en un criterio de igualdad, ¿sí?, de igualar, ¿cierto?, los recorridos de unos versus los de otros.
¿ya? Que no es lo mismo que estemos todos lo más cerca posible en promedio a ese punto, ¿ya? La distancia estándar y miren, aquí entregan en el QGIS entrega el cuadro delimitador, ¿sí? Que es el mismo extent, lo mismo que el extent que yo les decía, ¿sí? Miren que sale en inglés a veces como box, como caja, ¿ya? Y miren cómo está ahí, pueden ver ustedes cómo está construida la caja. Miren, ¿cómo se define el límite sur? Por este punto que es el punto más al sur. El límite norte por ese punto que está al norte. El límite poniente o oeste por ese punto que está ahí. Y el límite este, por ahí no se ve, pero ya sea un punto que esté aquí o acá. ¿Ya? Bien. Como que se me pega el computador. Bien, vamos a ver el ejercicio. No, vamos a hacer lo último y vamos a ver el ejercicio del Special Point Pattern Analysis. Miren, tenemos entonces patrón agregado y patrón concentrado. Bien, patrón agregado, pueden estar los puntos muy poco concentrados entre ellos en el conjunto, bien, pero cada uno tiene un vecino al ladito. Y el patrón concentrado, no importa el vecino, importa el conjunto de todos los puntos, ¿cierto? Que estén lo más cercanos entre ellos. Bien, nótese, el sistema construiría, ya el ArcGIS o el QGIS o el que ustedes ocupan, construiría este mismo punto negro para ambos casos. Es decir, en el patrón agregado existe igual un centro, ¿ya? Existe un centro medio y existe un centro mediano. ¿Bien? En el patrón concentrado igual existe, pero en el patrón concentrado los puntos convergen mucho más a ese centro medio o ese centro mediano, ¿ya? Hablemos por ahora del centro medio, ¿ya? Entonces, la distancia estándar a ese punto es mucho más baja y los patrones agregados es más alta, porque el patrón agregado lo que se basa es en la distancia que yo tenga a un vecino, no al centro medio ni tampoco al centro mediano. Bien, medio que estamos en la hora, muchachos, sí, estamos en la hora. La próxima sesión entonces vamos a dejar 10 minutos para terminar esta, en donde les voy a mostrar en ArcGIS cómo hacer el Special Point Pattern Analysis y les voy a dar, de hecho, también una tarea la próxima clase. ¿Vale? Sí, tenía pensado terminar eso hoy día, pero en todo caso vamos a tomar un poco en la próxima clase y después vamos a continuar con lo que nos queda. Así que no estamos tampoco complicados con el tiempo, por ahora. Bien, eso, si tienen alguna duda, estoy atento. La próxima clase sería, por cierto, el lunes, claramente. Y mañana yo estoy desde las 11:30 hasta las 1 trabajando en el computador con una reunión abierta con ustedes. Por si alguien me quiere hacer cualquier duda, estoy disponible. Hacer cualquier consulta, estoy disponible. ¿Dudas? ¿No? Se están retirando. Bueno. Cuídense. Cuídese, profesor. Buen Chao, día. profe, que esté bien. Chao, Nos profe. vemos el lunes. Chao, que estén bien. Chao, profe, nos vemos.